Una vez más, vuelvo a recorrer caminos de Uruguay que parecen no llevar a ninguna parte, pero en realidad nos llevan a lugares increíbles. Lugares compuestos por paisajes naturales e historias que nos sirven para valorar nuestra propia tierra. Al norte del departamento de Tacuarembó hay pequeñas comunidades, aisladas del ruido y del ritmo acelerado de las grandes ciudades. Y cuando hablo de comunidades no me refiero a pequeños pueblos, sino a vecinos que bastante distantes unos de otros comparten espacios naturales, como el destino de hoy, la Cuchilla de Laureles. Es justamente aquí donde hace más de una década conocí a la protagonista de una historia que me llamó la atención. Una ciudadana norteamericana que conoció esta parte de Uruguay y le gustó tanto que decidió radicarse. Susan Lobo es una destacada antropóloga de Estados Unidos. Escribió libros que aún hoy se utilizan en las universidades norteamericanas como fuente de estudio. Con los años, se fue especializando en temas relacionados a los indígenas, primero en su propio país y posteriormente ampliando su investigación a las comunidades originarias de varias partes del mundo, entre ellas Sudamérica. Yo siempre en mi vida y en mi trabajo he vivido con gente indígena, trabajado junto en colaboración con gente indígena. Y entonces, viniendo a Uruguay, yo pensaba, quiero vivir en esta zona, es más familiar para mí del mundo que conozco. El mundo que conozco en los Estados Unidos es el mundo indígena, porque ha sido mi vida y mi trabajo. Y así estoy en la zona de Laureles, en Tacuarembó. Y me encanta, claro. Susan encontró en la paz absoluta de este lugar y en la gente de la zona su lugar en el mundo. La primera vez que la vi, se alojaba en la casa de la familia Frost, que poco tiempo antes habían decidido ofrecer alojamiento a turistas. Su cariño por el lugar la llevó a vincularse con los vecinos, a tal punto que por aquel entonces enseñaba inglés a los niños de la escuela rural de la zona. Todo como agradecimiento al cariño con el que la trataron desde que llegó a Uruguay. Aunque al principio haya tenido alguna complicación con el idioma de la zona. No tanto con el idioma español, sino con la forma de hablar el español en algunos lugares del campo uruguayo. Y la manera de hablar acá es un poco distinto que el español estándar en Uruguay. Más que un poco diferente. Yo tengo problema después de 10 años entenderlo bien. Pero mucha gente dice, yo pregunto, ¿tiene nombre ese idioma como hablan? Dice, no, es el idioma de nosotros acá. Es el idioma de acá. Eso es. El departamento de Tacuarembó es un lugar muy significativo para la cultura indígena de nuestro país. Si bien en Uruguay lamentablemente no perduraron los apellidos de los charrúas, hay muchos compatriotas que llevan en sus venas sangre indígena. Sangre y rasgos que orgullosamente muchos uruguayos, principalmente de Tacuarembó, llevan en la piel. Quizás don Bernardino, bisnieto del cacique Cepé, fue uno de los símbolos vivientes más representativos de esto. Pero no fue el único. Muchas de esas personas vienen trabajando desde hace décadas, organizándose para mantener vivo su sentido de pertenencia a la cultura de sus ancestros. Por eso es tan importante seguir profundizando sobre este tema y aprovechar los conocimientos y experiencia de una persona como Susan. Es importante que la gente dan valor a la realidad que estamos viviendo en un mundo que
ha tenido varias culturas viviendo acá. Estamos en parte de este largo historia y hay que evaluar por ser el patrimonio y parte de la historia, y también que tiene valor particular, específica y único de gente indígena hoy día. Hay mucha gente indígena o de descendencia indígena que da una perspectiva especial de la historia y de los restos de esta historia. Nadie que haya estado en Tacuarembó un tiempo puede negar que los rasgos están presentes en parte de la ciudadanía. Hubo actitudes de varios líderes y gobernantes al principio de la creación del Estado uruguayo que contribuyeron con el exterminio de los charrúas y el posterior miedo de quienes quedaron vivos, lo que llevó a que todo descendiente en aquel entonces cambiara su apellido y su denominación. La idea de indígena ha sido hecho bastante invisible, pero yo encuentro en esta zona que las raíces de la cultura, muchas raíces indígenas, y mucha gente que sí, hablando, van a decir, mis antepasados hemos estado acá, quién sabe, desde la empieza del tiempo. No dicen o no quieren por miedo o vergüenza, quién sabe qué, por parte de la educación, el proceso, que mucha gente no van a decir soy indígena o soy descendente indígena, pero dicen sí, mi familia ha sido acá por generaciones. Lo primero que me llamó la atención cuando conocí a Susan fue el hecho de que se haya radicado en el medio del campo en Uruguay. Pero eso quedó de lado ante su sabiduría y conocimientos sobre temas tan apasionantes como por ejemplo la cultura indígena. Ella misma prefiere hablar mucho más de la importancia que tiene en nuestro país que se eduque en todo sentido sobre los charrúas que de su intención de radicarse aquí. Bueno, parte de la educación es la educación formal en las escuelas. Eso es sumamente importante, pero mucha de la educación viene por televisión, por YouTube, por otras maneras. Y ahora que todo el mundo tiene teléfonos, mucha gente tiene smartphones. Aquí en Campaña, mucha gente ya estamos comunicando bastante. Es otro tipo de educación. Susan nos invita a viajar por Uruguay, a hablar con la gente, sobre todo en zonas rurales. Una mujer que recorrió muchos países, que nació y se crió y se formó en Estados Unidos, nos dice que tenemos que conocer nuestro propio país. Si no me quieren hacer caso a mí, que se los vengo diciendo desde hace 16 años, no importa, pero vale la pena hacerle caso a una persona que viniendo desde muy lejos se dio cuenta del verdadero valor de nuestra tierra. Y otro tipo de educación es la experiencia personal que cada persona tiene viajando, conociendo su país, las raíces de su país. Si puede físicamente viajar, es tan importante que tiene esas experiencias personales y hablan con la gente de la zona. Es la manera de aprender, yo creo, más profundo y conociendo la gente y su realidad. A veces salir de nuestra zona de confort nos sirve para darnos cuenta que hay una vida más allá del cemento de la ciudad y las comodidades domésticas. Aunque la propia Susan reconoce que hoy vive más cómoda en el campo que hace una década cuando llegó. Y seguro, adultos ahora hablando de cómo era en su juventud, caminando a la escuela con el frío y todo. Y todo, sí, había más, como vamos a decir, sacrificio, pero ahora
hay gente, tenemos luz con paneles solares, otra gente está conectada. Tenemos agua caliente, tengo wifi, todos tienen teléfonos y es cómodo. Es un paraíso en verdad por ser toda esta belleza, todo este tierra, cielo por la noche, tranquilidad y cuando queremos ver un poco de ciudad, vamos en la camioneta a Tacuarembó, a la ciudad. Pero no, antes sí, había bastante sacrificio, creo, pero ha cambiado ahora. Qué lindo es sentirnos orgullosos de nuestra tierra. Qué lindo es recorrer estos caminos de la patria y encontrar compatriotas orgullosos de sus raíces indígenas, de la cultura original de estas tierras. Qué lindo es encontrar extranjeros que respetan y quieren tanto este país. Es un país fascinante para mí. A veces gente dice, pero no hay pirámides, no hay este. Sí, pero es un país tan fascinante, muy sutil, unas cosas muy sutil, pero fascinante y fabuloso, también fabuloso. Es paraíso para mí.